Listo, jóvenes. Entonces, en esta segunda sesión, bueno, en esta sesión, no sé si lo sé, de Excel, vamos a ver entonces, vamos a ver algunas fórmulas que nos van a ayudar pues a hacer pues algunos cálculos, ¿cierto? Algunas cosas, ¿cierto? Pero en términos generales, no es aplicarlas ahí a la loca, ¿cierto? No es llegar y decir, bueno, esta fórmula suma y hace unos datos ahí X y suma. Ah, esta fórmula multiplica y o esta fórmula hace un promedio y ya. No, vamos a aplicarlo como a algún problema, ¿cierto? Que se dé en el sector, en nuestro sector, en el sector agropecuario. Entonces, ¿cómo así que lo vamos a aplicar a un problema? O sea, vamos a hacer como una especie de sistema para la toma de decisiones, ¿cierto? Vamos a hacer un sistema que nos va a servir, sistema para la toma de decisiones. Sistema de apoyo para la toma de decisiones, ¿cierto? Un sistema de apoyo para la toma de decisiones, ¿cierto? Y ya puede ser ya de cualquiera, eh, para cualquiera de los proyectos pues, que ustedes van a hacer, ¿cierto? Porque ustedes podrán llegar y decir, ah, no, listo, yo voy a hacer el proyecto eh, ¿cómo es que es? De plantas de sacrificio móviles, ¿cierto? Entonces llegar usted y dice, ah, pero entonces ¿cuál será el valor crítico ahí? O sea, el valor a partir del cual usted dice, bueno, yo invierto o no invierto en pues en ese negocio, ¿cierto? Entonces ese valor crítico es el que ustedes ya estudiaron en economía, en otras materias, y se llama punto de equilibrio, en muchas, ¿cierto? Entonces, cuando no se alcanza el punto de equilibrio, dice uno, ah, no, ahí va a perder, ¿cierto? O sea, si usted saca un negocio que tenía proyectado vender 5.000 empanadas, pero en verdad vendió 500, además que no le va a dar esas 500 para cubrir los costos fijos, ¿cierto? Entonces no alcanza el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es ese punto crítico para la inversión? Uno puede ser el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, mire, era que el punto de equilibrio y el punto de equilibrio es un cálculo. Es un cálculo que se hace pues a partir de unos valores, ¿cierto? O sea, nosotros podemos diseñar un sistema para la toma de decisiones de que me diga si invierte o no en un negocio, por ejemplo. Y tenemos suficiente información. Usted llega y dice, ah, no, venga, simulemos distintos escenarios donde la productividad varíe, porque yo ya sé que la productividad es la que va a estar, la que me va a llevar pues a tomar esa decisión, ¿cierto? Ah, bueno, entonces usted diseña unos escenarios y crea todas esas simulaciones en esos escenarios y ya después cuantifica cuántas de esos escenarios no alcanzó el nivel de productividad que usted necesitaba, ¿cierto? Y de esos cuatro, y entonces la cantidad de esos dividido el total podría ser de las simulaciones el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces mira que se pueden hacer como muchos pues análisis, ¿cierto? Ese podría ser uno que se podría hacer, eh, pero se requiere que ustedes tengan un conocimiento pues como más preciso de algún sistema productivo, ¿cierto? Porque si ustedes van a crear una simulación de un sistema productivo es porque se conocen muy bien ese sistema productivo. ¿Cierto? No pueden llegar y, ay, no, ¿cuánto con una gallina? No, pongámosla a simular entre 50 y 200, no. Usted ya tiene ya que conocer ya el sistema productivo para poder hacer las simulaciones sobre este, ¿cierto? Entonces, ese tipo de análisis, ¿cierto? Por ejemplo, hallar el nivel de riesgo, se puede pues, diseñar pues también como un sistema de apoyo para la toma de decisiones, ¿cierto? Pero vamos a hacer unos más sencillos, ¿cierto? Vamos a hacer unos, por ejemplo, que simplemente nos den como unas alerticas, ¿cierto? Que están pues más que es lo primero que se debe pues aprender pues a hacer, ¿cierto? Los más sencillos, sino que podemos llegar hasta esos otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué decisión podríamos hacer, por ejemplo, uno que no cree escenarios, sino que me diga, por ejemplo, la... vamos a hacer un análisis sanitario, ya que me están hablando mucho de por allá de unos hallazgos. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un sistema para la toma de decisiones que me diga, por ejemplo, qué hacer con respecto a un grupo de aves, ¿cierto? Entonces comienzan a aparecer algunos síntomas dentro de esa población, ¿cierto? Usted tiene, por ejemplo, 500 aves, el muchacho que me llamó ahora, por eso les puse ahí el altavoz para que se contextualizara, asesora por allá, es el técnico allá en Envigado, en la alcaldía de Envigado,
y me pregunta mucho sobre gallinas. Entonces, que la mayoría de esos productores que la asesora son gente que tiene 50 gallinas, 100 gallinas, 500, los demás, ¿cierto? Entonces tiene por ahí 100, 500 gallinas, póngale pues eso, ¿cierto? Y ellos comienzan a ver algunos síntomas, ¿cierto? Entonces ahí hay varios datos, ¿cierto? ¿Qué datos tenemos? Pues la población. Ya tenemos pues un dato pues como que de la población. Que por ejemplo puede ser 500 aves, ¿cierto? Y también vamos teniendo otra información que es por ejemplo los signos que reportan, ¿cierto? Es por ejemplo, el que me mandaron ahorita, le dicen Pepita, es como una verruguita pues que le da pues pues en la boca. Es una viruela, es una viruelita que le da ahí en la lengua. Entonces, podemos ponerle el signo de alguna forma, ¿cierto? Desde escribirlo. Por ejemplo, viruela, eh, pepita, eh, verruga, ¿cierto? La boca. Lugar, por ejemplo, boca, ¿cierto? Y, y cantidad, o sea, ¿cuántas de estas? Por ejemplo, en este caso, una. ¿Cierto? Mire, era ya la información ya que tenemos acá, ¿cierto? Con simplemente eso, como esa información pues, que él nos está dando. Si no entienden algo ahí, me dicen ahí para que... Porque yo estoy asumiendo que ustedes ya vieron ya las producciones, ¿cierto? ¿O no? Listo. Entonces, tenemos unas 500 gallinas, ¿cierto? Nos dijeron en viruela, pepita, verruga, en boca, cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer inicialmente, ¿cierto? Él me llamó y me dio esta información, ¿cierto? De más que... Ah, bueno, también le podría pedir la información del dueño, ¿cierto? La fecha, ¿cierto? Aquí vamos a hacer es un sistema para ir almacenando la información, por ejemplo, de este compañero que me llama. Cada vez que él me haya llamado, o sea, no, yo no, en verdad no me voy a poner a hacer eso, pero eso sí lo pueden hacer ustedes. Cuando yo estaba comenzando a trabajar como zootecnista, uno le tocaba mucho asesorar por ahí un montón de gente, ¿cierto? Y me hubiese servido mucho tener como que un sistemita como para irme guardando las asesorías que yo hago, que yo hacía, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ustedes como zootecnistas salen por ahí a trabajar, ¿cierto? Y ustedes ofrecen sus servicios, ¿cierto? Y lo comienzan a llamar a uno. Y uno les dice cosas y uno les come, ¿cierto? Eso que pasó fue un registro. Nosotros podemos registrar eso, ¿cierto? Eso fue como una asesoría que nosotros damos, que la dimos ahí gratis, ¿cierto? Pero que podríamos pues también como cobrarla de alguna forma. Entonces ese es un registro. Vamos a ir registrando eso, ¿cierto? Vamos a ir registrando eso. Aquí vamos a hacer entonces lo que estoy haciendo acá es como una especie de, de formulario que para poder hacer el análisis pues de la información sanitaria lo que tenemos que tener primero es una base de datos, ¿cierto? Como no tenemos una base de datos, la vamos a ir creando de las llamadas que nos hacen preguntándonos cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo la voy a hacer para las cosas que me preguntan de gallinas. Los amigos míos que me preguntan pues de gallinas que yo no les puedo. Eh, entonces, ¿qué necesitaría yo registrar? Bueno, pero lo voy a poner como que, bueno, el dueño de la finca, lugar del animal, vamos a colocar aquí, o ubicación del hallazgo, llamémoslo así, por ejemplo, para una enfermedad. También podemos registrar el consumo de las gallinas en ese momento, consumo de los animales, pongámosle así. También podríamos registrar, no sé, nosotros le podemos preguntar un montón de cosas ahí a ellos, ¿cierto? Pero la idea es definir eso, ¿cierto? Entonces vamos a dar de cuenta que yo voy a registrar esto. O sea que yo necesito. Entonces este es mi formulario. Entonces este es el ítem y este es el valor del ítem. Entonces lo que voy a hacer es básicamente crear como un formulario, ¿cierto?
voy a hacerle aquí un botoncito, un formulario, por eso le puse aquí formulario, que me permita ir almacenando aquí en esta hoja que se va a llamar BD, de base de datos, estos datos, ¿cierto? Vamos a transponerlo y ya nos queda así, ¿cierto? Lo vamos a ir pegando acá, ¿cierto? Vamos a ir pegando acá. Y vamos a hacer eso un botoncito acá, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a hacer el sistema para crear nuestra basecita de datos primero. Lo primero que necesitamos para tomar decisiones es tener datos, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Pero yo me fijo. Sí, vea, llevamos 10:44. Ahí está grabando. Listo, entonces para tener nuestro sistema de apoyo para la toma de decisiones, primero tenemos que contener como que nuestra propia basecita de datos, ¿cierto? Que es la que nos va a alimentar los datos que yo necesito para tomar las decisiones, ¿cierto? Uno podría descargar bases de datos de otra parte y hacer algo parecido, pero ya hemos hecho ese ejercicio también, ¿cierto? Y uno puede hacer muy difícil tomar sistemas, muy difícil de diseñar un sistema para la toma de decisiones con información pública, ¿cierto? O sea, con información pública, si uno sí puede llegar, el ejercicio que vimos, por ejemplo, en la clase anterior, era descargar por allá datos de la FAO, ¿cierto? Y nos servía como para ver las perspectivas, ¿cierto? Del crecimiento de algún sector y todo eso, ¿cierto? Muy bien, sí, eso también sirve. Pero si ya lo vamos a hacer ya para una finca, ya tenemos ya que tener como que la información específica de la finca, ¿cierto? Para poder tomar la decisión sobre esa finca, ¿cierto? Entonces primero vamos a hacer el sistema para la captura de esa información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llenar esto y después le damos clic a un botón y lo vamos a pegar acá. Tac, tan, 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 ¿cierto? Pero lo vamos a hacer utilizando macros, ¿cierto? Vamos a hacer primero macros, porque me imagino que ustedes no han programado, ¿cierto? O alguno ya ha visto algún curso de programación. Yo en el colegio vi programación. No sé si en algunos, si todos los colegios ya ven esto. Entonces este se va a llamar sistema decisiones y lo vamos a grabar habilitado para macros. Este ahorita se los voy a mandar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hicimos ahí fue guardar este archivo habilitado para macros, ¿cierto? Para que nos permita hacer una macro. Ahora, pregunta, ¿alguno de ustedes ya ha visto macro? ¿Sabe qué es una macro? Una macro es un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Es un conjunto de instrucciones que están, pues, que puede ser, que puede ser, que está, pues, un conjunto de instrucciones. Se puede empezar la automatización, pues, de un proceso, ¿cierto? Un código, un script, un, que tenga, pues, un principio y un final, pues, ¿cierto? El código siempre tiene un principio y un final. No es un pedazo de script, eso no es una macro, ¿cierto? O sea, es un código ejecutable. O sea, que usted le da play y se ejecuta todo, ¿cierto? O sea, que tiene principio y fin. Eso es una macro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creamos una macro acá? Las macros las utilizan mucho, sobre todo para las personas que no saben programar, ¿cierto? De todas formas, nosotros vamos a ver si vemos algo de programación acá. Si vemos algo de programación acá, nos metemos, por ejemplo, a manipular un poquito nuestra macro. eh, Se van a dar cuenta que que se puede extender muchísimo más todas las cosas que ustedes pueden hacer en Excel, ¿cierto? Y si se meten más de lleno ya en la programación y aprenden a programar también, sin necesidad de dejar la carrera, que yo no sé por qué todos, cuando yo he tenido muchos estudiantes que después de las clases mías se cambian de carrera. Yo no, y yo le digo, no, pero ¿por qué te cambias? Que no, es que me di cuenta que lo mío era la programación. Yo, pero ¿por qué no me quedé entonces en zootecnia y lo aplico ahí? No, y bueno, y se van para otra parte y ya después no los ven otras cosas. Entonces, la idea es aprender a programar, ¿cierto? Pero para aplicarlo pues a lo que ya sabemos, ¿cierto? Las cosas pues de zootecnia, ¿cierto? Que hay mucho donde aplicar. ¿Cierto? Entonces, como no tenemos una formación previa en análisis de datos o en matemáticas discretas y en métodos numéricos, ¿cierto? Que se necesitaría. Entonces vamos a utilizar macros, vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de macros, ¿cierto? O sea, este sistema que trae Excel, que no lo ponen por aquí, a grabar macros,
Vamos a hacer lo que... Bueno, aquí programador. Grabar macro. Este botón. Tienen que habilitar esta pestaña en sus equipos. Esa pestaña no debe venir con el de ustedes. Esa pestaña la deben de habilitar por acá. Aquí le deben de dar este chulito. Ustedes no deben de, además que esto no lo tienen puesto. ¿Cierto? Entonces le ponen este chulito al programador. Clic ahí, ¿cierto? Y aquí ya les va a aparecer esta como su Excel, ¿cierto? Con esta pestaña. Y ahí en programador aparecen todas estas herramientas, ¿cierto? Entonces aquí aparece grabar macro, ver las macro, irse directamente a Visual Basic, que es lo que vamos, de pronto que aquí vamos a insertar el botón. Ahí también insertar un botón, tan, ¿cierto? Y hacer algunas otras cositas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a diseñar? Bueno, la información que vamos a ir almacenando, ¿cierto? Vamos a colocar aquí información, a colocar que todo esto fue que de hoy y 120, por ejemplo. Y colocémosle una de observaciones, por ejemplo. Y vamos a transponerla, ¿cierto? O sea, aquí la vamos a ir almacenando hacia abajo. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente creando la base de datos, ¿cierto? Una tabla. Vamos a crear una tabla. No nos vamos a ir al concepto de base de datos de la informática que promueve, que dice que es un modelo relacional y que listo, que una tabla, pues no es, algunos dicen que una tabla no es una base de datos, no nos vamos a poner a discutir en eso. Para nosotros, nuestra base de datos es una tabla con los datos que necesitamos y con los datos correctos. O sea, no una tabla con datos incorrectos. O sea, si vamos a tener si este campo va a almacenar números, después no puede aparecer más adelante algo así, ¿cierto? No puede aparecer, porque no, entonces no es base de datos, ¿cierto? Sí, no se va a poder, cierto, es una tabla, pero que cumple con las condiciones de que conserva la misma estructura para los datos de cada una de sus columnas. O sea, esto tiene que ser número, esto tiene que ser letra, esto puede ser, por ejemplo, unas coordenadas. Ah, no, pues si fuera pues un sistema de información. Esto es una lista de las partes del cuerpo del ave. Esto es un número, esto es un nombre, esto es una fecha, esto es un número y esto es letras, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno hace cuando uno construye pues una base de datos, simplemente define eso. Uno dice, vea, esta va a ser mi tabla y esto va a ser número, esto va a ser tal y tal y tal. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a validar, para evitar que alguien ingrese los datos erróneamente. Entonces, lo que hay que hacer primero es validar eso. Por ejemplo, que yo no quiero que aquí ingresen letras, yo no quiero que esto pase, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hay que hacer acá es validar estos campos. Entonces, por ejemplo, este primer campo es un número. Entonces, ¿yo cómo lo valido aquí desde Excel? Entonces me paro aquí en esta celda, le doy clic derecho, me paro en esta celda, perdón, me vengo a datos, busco validación de datos, le doy clic ahí en validación de datos y aquí donde dice cualquier valor le voy a decir, vea, esto es un número y es un número entero, porque no hay 5.3 gallinas, ¿cierto? Y lo mínimo que va a haber es 0, o sea, no pueden haber menos 10 gallinas, ¿cierto? Y lo máximo que va a haber, pues yo le voy a poner un número muy grande. Ah, no, yo le voy a decir, no, es que yo no voy a asesorar gente de más de 10.000 gallinas gratis. Entonces, lo máximo para mí va a ser 10.000 gallinas. No, si alguien llega y me dice, y tiene 15.000 gallinas, yo no, conchudo, páguenme. Entonces, aquí le configuro eso, de 0 a 10.000, ¿cierto? ¿Qué más le podemos configurar aquí a esto? Decirle un mensaje de error, vea. Configuramos el error. Le vamos a decir alto, porque sí o sí tiene que ser lo que yo le configure acá. Todas las otras opciones sí le dejan ingresar los datos, pero le sale es como un aviso. Entonces vamos a decirle acá, error. Y digámosle, escriba un número entre 0 y 10.000. Y también puede ponerle un mensaje de entrada, pero a mí no me gusta pues porque eso ya es saliendo a toda hora que uno para ahí sale un anuncio. Entonces listo, entonces aquí le dejo esta configuración, aquí mensaje de error, ¿cierto? En validación de datos, mensaje de error.
configuré esto así de esta forma, número entero, mira, para números, datos entre 0 y 10.000 le puse, también podía haber sido eh, mayor o igual que 0, y ya y con eso cumplo todos los números, ¿cierto? Mensaje de error, le puse aquí, vean, un título a ese cuadro. Esto es lo que yo estoy configurando aquí, es el recuadro que va a salir cuando me ingrese el dato para el que se configuró. Entonces aquí le pongo error y aquí le pongo este mensaje y le voy a decir aceptar. Entonces vea, si yo intento ingresar una cosa distinta, ahí me sale esto, error, ¿cierto? Lo que yo le dije, escribo un número entre 0 y 10.000, bueno, voy a cambiarle 0. Que ya no diga eso, que diga es, para cambiarlo, ya no es entre 0 y 10.000, un número entero positivo. Y colocamos aquí al ingresar datos, error, al ingresar datos. De pronto la gente no se dio cuenta que fue porque leyó enter. Entonces digamos, intentan ingresar esto y dice error al ingresar datos, escribo un número enter positivo. Listo. Esto que sea un texto, signos. Podríamos tener también eh, un listado de signos, si queremos estandarizar esto, pero eso sería más como para veterinario. Yo también he editado por allá otro curso allá en veterinaria. Entonces, sí, uno sí, para ellos sí sería bueno hacer esta categorización de todos esos signos, tener como una tabla maestra de las categorías de los signos. Pero nosotros vamos a tener otra tabla maestra para los clientes, por ejemplo. ¿Cierto? Por el momento lo que le vamos a decir a esto es que esto es un texto. O sea, datos, validación de datos, y yo voy a decir que esto es un texto. Longitud de texto. No, espere, eso es para una longitud de texto, no es texto. No, pero es que texto es cualquier cosa, ¿verdad? No, cualquier valor. Este también cualquier valor. Este sí pongámosle... no, este le podemos poner unos listados. La mayor parte de la gallina, por ejemplo. Entonces yo le puedo poner boca, hígado, no sé, pechuga, intestino, ¿cierto? Usted le puede hacer todo el listado ahí completo, ¿cierto? Simplemente es para mostrarle cómo es que se valida esto. Entonces, acá que es donde yo quiero que aparezca eso, voy de nuevo a validación de datos y yo le voy a decir un valor, una lista. Y aquí en origen me voy acá a tablas maestras y voy a decir qué es esto. Y le digo aceptar, ¿cierto? Y ahí están esas listas. Boca, hígado, pechuga, intestino. Ya, por ejemplo, boca. Cantidad ya está ya listo también. No, se no está listo. Vamos a validar esto también como un número entero mayor o igual que 0, o sea, para hacer todos los enteros positivos. Ya no va a dejar ingresar eso. Sí. Dueño, yo puedo hacer por aquí también otra lista de dueños, que es, o el cliente, pues, bueno, no coloquémosle de dueño, o cliente, pues, no sé, como cliente de ustedes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, amigo 1, amigo 2, 3, 4. Entonces, este puede ser, por ejemplo, aquí cliente. Y ustedes aquí, y entonces es este mismo procedimiento, ¿cierto? Listo. Usted puede hacer esto aquí así, lo hace aquí así, vean, listo. Fecha, también importante validar la fecha porque las fechas se equivocan mucho ingresando. Entonces vamos a decirle fecha. Que la fecha que vayan a ingresar sea eh, que no pueda ser del futuro, que no ingresen cosas antes de tiempo, no. Entonces vamos a ponerle que la fecha inicial no entre, sea menor o igual que hoy. Entonces si aquí le ponemos hoy, igual, hoy, abre y cierro paréntesis. O sea, fecha final hoy, que no permita sino poner fechas menores a hoy, ¿cierto?
a colocarle fecha errada, fecha errada. Ingrese una fecha anterior o igual a hoy. Listo. Por ejemplo, él va a ingresar algo. Ah, no, fue por allá hace mucho tiempo, se lo va a ingresar. ¿Cierto? Pero algo por allá no se lo va a ingresar, ¿cierto? Es el futuro, no lo va a ingresar. Pero le deja ingresar hasta hoy. Vamos a ver, y verá. 27, 11, 2023. ¿Cierto? Pero ya mañana no le deja ingresar. ¿Cierto? No le deja ingresar. Acá, ¿con qué vamos a hacerle acá? Pues validar para número. Número entero. Que sea mayor o igual que cero. También, simplemente número entero. Y observaciones cualquier cosa. Listo, entonces yo ya validé acá, ¿cierto? Aquí le pueden ingresar cualquier cosa, ¿cierto? Yo no especifiqué este. Aquí yo sí se lo dije, no, tiene que ser un listado de esto. Aquí cantidad tiene que ser número porque si no, no deja, ¿cierto? Tiene que ser un número. Aquí tiene que ser de esta lista, si no, no va a servir tampoco, ¿cierto? Y aquí también tiene que ser una fecha, ¿cierto? Y aquí tiene que ser un número, ¿cierto? Y aquí sí, cualquier cosa. O que las gallinas están al aire libre, ¿cierto? Véalo ahí. Listo, entonces me llamó el amigo 2 y me dijo, hey, las gallinas, listo, que yo le saqué toda esta información, que yo le dije, esto es lo que yo voy a manejar con ellos, listo, toda la cosa. Y bueno, no, pero llamémosle más bien, no amigos, sino para que es, llamémosle cliente más bien, que no suene así como pelle de que cobrándole por hablar. Y vamos a llamarle cliente más bien. Y esto ya se está poniendo ya más tipo empresa, entonces vamos a llamarle así cliente. Listo, entonces necesitamos hacer entonces un sistema que venga y me copie esto acá, ¿cierto? Y que después me lo ponga, puede ser de dos formas, o que desplace toda la otra información hacia abajo y me lo siga poniendo acá, o que venga y busque esa última fila y la pegue ahí. Aquí siempre lo pegue ahí en el último. De dos formas se puede hacer eso, ¿cierto? Queremos hacer un formulario que venga y copie esto, queremos hacer una macro que venga y copie esto y lo pegue acá, ¿cierto? O que lo pegue en el último donde vaya la base de datos, ¿cierto? Donde vaya el registro. Cualquiera de las dos. El que lo ubica debajo necesita saber la información, necesita una información previa, entonces ahí necesitaría uno extraer esa información. Entonces se puede hacer con una macro, pero hay que ingresar allá a Visual Basic y cambiarle unas cositas. Pero hay otro que solamente con macro se puede hacer, ¿cierto? Que usted llega y graba una macro, inserta aquí una fila y lo pega ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo primero de la forma más sencilla, ¿cierto? ¿Qué va a hacer la macro? Yo me voy a ubicar desde acá y voy a ver primero qué es lo que va a hacer la macro. La macro es, uno le da aquí clic a grabar macro. Mire, yo les muestro acá, ¿cierto? Y mire que le aparece un nombre de la macro. También le puede uno asociar una tecla de control y aquí le dicen qué libro va a estar en este libro, ¿cierto? No la queremos pues que funcione con otro. Y si usted quiere le pone una descripción acá, ¿cierto? Cuando yo le dé ahí grabar a esto, a grabar macro, todo lo que yo haga en Excel va a quedar grabado, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y hago esto, entonces aparece. Él internamente crea un código que llama select, que queda formulario, cheats, formulario, punto range, a4.select. Cuando yo doy clic aquí así. Cuando yo doy clic aquí así, él internamente crea en la macro un código que llama formulario, cheats, formulario.range, g3.select porque seleccione esta, ¿cierto? Entonces lo que hace la grabadora de macros es convertir en código todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces como lo que nosotros hacemos se puede convertir en un código, entonces aprovechamos y creamos un código de una tarea automatizada. ¿Cuál es la tarea automatizada que necesitamos? Pues que venga
primero le abra espacio, o sea, que venga y haga esto, insertar, después venga, copie esto, regrese por acá, separe acá, clic derecho y le diga transponer y regrese y se quede acá y le dé escape. Eso es lo que tenía que hacer esa mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo que hagan primero? Primero repase qué es lo que tiene que hacer, vean lo que yo hago, ¿cierto? Primero vine, yo sabía que primero hay que, o sea, yo no puedo llegar y copiar, bueno, y llegar y es insertar celdas copiadas. No, que mira cómo me queda. No da, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es, primero tengo que venir, es insertar yo lo decía, insertar una fila, y ya después cuando la tengo aquí el espaciecito, ahí sí ya vengo acá y señalo, mucho tengo que señalar, si no señalo esto, eso no queda guardado en la macro, le digo copiar, control C, regreso a la hoja BD, clic derecho y pegar valores, clic derecho y transponer, ya lo y ahí quedó ya, ¿cierto? Entonces cada vez que le dé aquí, ingresar, cada vez que ejecute la macro, él se va a ir ingresando aquí datos aquí hacia abajo, ¿cierto? Sí, ok. Listo, entonces vamos a hacerlo. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Antes de ponerse a grabar la macro, debe saber qué va a hacer la macro. No ponerse a grabar la macro y a ver, a pensar qué va a hacer. No. Primero piensa qué va a hacer la macro y ya después sí pone a grabar la macro. ¿Cierto? Ya sé qué va a hacer. Entonces la voy a poner a grabar. Ahora sí, grabar macro. ¿Esa macro qué nombre va a tener? Pues yo le voy a poner un nombre relacionado a lo que hace. Ingresar guión bajo datos. No recibe espacios. Entonces ingresar guión bajo datos. En este libro sí. Yo le puedo poner una descripción. Esta macro pega datos de formulario de la hoja formulario a la hoja BD. ¿Cierto? Cuando yo le diga aquí aceptar, va a comenzar a grabar la macro. ¿Cierto? Entonces acepta. Ahí ya está grabando la macro. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Irme para BD. Listo. ¿Qué es lo que sigue? Abrirle el espaciecito. Entonces señalo esta fila, clic derecho, insertar. Ahí quedó ese espacio ahí. Muy bien. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer? Regresar aquí a formulario. ¿Qué es lo que sigue? Va a señalar desde acá hasta acá. ¿Qué sigue? Control C. ¿Qué sigue? Voy para la hoja BD. ¿Qué sigue? Me ubico en A2. ¿Qué sigue? Clic derecho. Están las opciones. Y transponer. Muy bien. ¿Qué sigo? Para que eso no se quede ahí señalado, me voy a ubicar acá. Después, tengo que regresar al formulario. Y me puedo parar acá y darle escape para que mire que eso no se quede así como que titilando. Para que no me quede guardado eso ahí en memoria, ¿cierto? Y ya le digo detener macro, detener grabación. Ya hice esa macro. Listo. Esa macro ya debe funcionar, ¿cierto? Cuando yo le dé, pero ¿cómo ejecuto esa macro? ¿Cierto? Cuando yo veo aquí estas macros, las macros, le doy clic aquí en la programadora, aparecen macros, ahí aparecen las macros que... Lo que pasa es que yo tengo muchas otras macros, pero yo voy a cerrar acá estos otros libros. Listo. Ahorita sí ya aparecen solamente las macros de acá, ¿verdad? ¿Cierto? Las macros pueden ejecutarse entre libros, ¿cierto? Son códigos que pueden ejecutarse entre libros, sirve para todo Excel, ¿cierto? Entonces por eso es que una macro puede pertenecer a varios libros de Excel. Por eso se las bloquean los correos electrónicos cuando mandan este archivo sin comprimir. Este archivo que creamos, mírelo acá, sistema de decisiones, que es un archivo habilitado para macros, para mandarlo por correo alguien lo tiene que comprimir. Mejor lo comprime porque como esto trae macros, el sistema de correo puede deshabilitárselas y se le pierde, ¿cierto? Entonces este archivo que creamos, que es habilitado para macros, si lo van a mandar por correo, lo deben de mandar comprimido. ¿Cierto? Así me lo van a mandar si el archivo que me van a mandar tiene macros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a insertar un botoncito.
Va a insertar un botón acá, véalo acá. Dentro de programador hay aquí esta opción que llama controles. Va a insertar un botón, le va a dar clic ahí y él se me habilitó aquí como este cursor. Entonces, vea, yo le doy clic sostenido y ya, le doy clic ahí a ese botón y él ya sabe, este man va a ingresar un botón, este man no sabe que tiene una macro. Y yo, sí, yo tengo una macro. Bueno, ¿cómo me llama de macro? Entonces por eso me abre la ventana de macros. Entonces yo le digo, mi macro es esta. Aquí analito a la macro 7 y le voy a decir aceptar. Entonces vea, a ese botón que acabé de hacer ya le asigné una macro, pero yo le voy a cambiar el nombre, no le voy a poner botón 2 sino que se llame ingresar, por ejemplo. ¿Cierto? Porque lo que hace es ingresar. Listo, entonces va a ir. Vea que aquí tengo dos. Esa macro que hice lo que va a hacer es ir agregando cosas acá. Verá, vamos a darle clic acá. Si vio, se movió ahí porque la macro tiene pues. Véala ahí agregó otro. Lleva tres. Vea, cuatro. Vea, yo le voy a borrar eso. Vea, ahí agregó uno. Ahí agregó otro. ¿Cierto? Entonces va a ir a un sistema pues para usted ir almacenando su información y no tuvimos que meternos a Visual Basic ni a nada del código, ¿cierto? Solamente con macros, ¿cierto? De todas formas, más adelante, si quieren profundizar pues más, pues si ya ustedes dicen, no, pero es que yo quiero que vaya y busque este registro específico y que me lo pueda cambiar, porque hasta el momento lo que él hace es ir acumulando eso acá, ¿cierto? Eso es lo que está, pues, eso es lo que hace pues ahí. ¿Qué pasó? Es que van a ser las 10. ¿Cierto? Hasta el momento lo que hace es ir acumulando eso ahí, ¿cierto? Pero si quieren que haga pues como más cosas, ¿cierto? Que su sistema, por ejemplo, le permita ir a buscar acá en esta base de datos. O sea, que usted le escriba, por ejemplo, aquí, es que yo quiero ver el cliente uno en la fecha uno y usted le escribe esto acá y le trae acá la información de ese cliente uno en esta fecha. O sea, que viene y consulta de acá y trae acá. Ahí sí ya sí necesitamos saber algo de Visual Basic, ¿cierto? O sea, ya nos toca meternos a la macro. ¿Cuál es la macro? Vamos a ver entonces esa macro que acabamos como que de hacer. Vean, acá, acá en macros, metemos aquí a macros. Aquí vemos la macro, ¿cierto? Y mire que aquí hay varias opciones. Ejecutar, paso a paso, modificar, eliminar opciones. Yo le voy a ver paso a paso. Paso a paso es para verla. Entonces vea que yo le doy ahí paso a paso y mire que él me abrió Visual Basic. O sea, es lo mismo que si le hubiera dado acá, pero es muy bueno ese porque nos muestra la macro que necesitamos ver. Pero es lo mismo que si usted le viene aquí y le dice aquí en Visual Basic, ¿cierto? Lo que pasa es que mire que hay en Visual Basic y ahí le puede salir en todo un montón de macros. Cambio aquí, como lo hacemos así, desde macros, escogemos la macro y le decimos paso a paso y nos lo abre exactamente en la macro que necesitamos. Mire, verá que aquí aparece, aparece pues como una nueva ventana, ¿cierto? Esto es una consola, esto es la consola de Visual Basic. Y aquí, pues, este es un programa para este es un ambiente de programación, ¿cierto? ¿Y qué lenguaje es este? Visual Basic. Esto es Visual Basic, es muy sencillo, es parecido a C, ¿cierto? De todas formas, todos los lenguajes son muy similares entre ellos. ¿Cómo comienza una subrutina en Visual Basic? Vea sub, por eso que se llama subrutina. ¿Y cómo termina? En sub. Ve, lo que yo les decía ahorita, todo código tiene que tener un inicio y un fin. ¿Qué más tiene? Un nombre y puede tener unos parámetros. Pero como yo no le definí parámetros, entonces por eso abre y cierra paréntesis. ¿Cierto? Entonces eso es lo que tiene. ¿Cierto? Es una subrutina. ¿Cierto? Si no tiene parámetros, también tiene que abrir y cerrar el paréntesis. ¿Cierto? Para crearla, ¿cierto? Uno puede hacer eso manualmente, pero yo no lo hice manualmente. Yo cuando le dije grabar macro, el programa lo que hizo fue crear este código sub, ingresar datos, una abrir y cierra paréntesis y una creó el en sub. Entonces, mire lo que hizo primero. Fue y seleccionó la hoja, Sheets traduce hoja, BD. Entonces, lo primero que yo hice fue venirme y parar acá. Eso quedó grabado ahí. ¿Qué fue lo segundo que hice? Señalé toda la fila 2. Rows 2 hasta 2. Punto select. O sea, eso es cuando hice eso. Después que sigue, vea, ahí le dije, inserté. Desde esa selección inserté hacia abajo una fila con el mismo formato. Abajo, above, ¿cierto? Bueno, y después me paré
en la celda A3, ¿cierto? Después llegué y me paré acá, ¿cierto? Y después seleccioné la hoja formulario, o sea, regresé acá, a la, de aquí. Este otro, después seleccioné desde B2 hasta B9. O sea, seleccioné de acá desde B2 hasta B9, muy bien. Ahí quedó, véalo aquí. Pero yo que lo voy poniendo aquí. Después lo que hice fue copiar esa selección. Selección.copy. Después me regresé para la hoja BD. Véala acá. Seleccioné la hoja BD. Después me paré en la celda A2. Me paré exactamente acá. ¿Cierto? Y le dije con esa selección pegado especial. Que pegara todo. Y que sea transpuesta. Transpose true. No pegar como que espacios en blanco, ¿cierto? Y todo esto que sale por defecto cuando le dimos clic derecho a eso. Después me paré en la celda 1, después regresé a la hoja formulario, después me paré en D2 y, y ya. Después me paré como por acá y ya. ¿Cierto? Entonces mire, la macro es todo eso que yo hice. ¿Cierto? Ahí está pues esa macro. Y ahí ya el archivo, ya este archivo está diseñado pues para hacer pues eso. ¿Cierto? Ahora, mmm, bueno, yo lo que voy a necesitar, recordemos, ¿cierto? Ya diseñamos un primer sistema para ingresar datos. Jóvenes, venga, verá, voy a parar la grabación acá. Ya llevamos ya una hora, pues porque eso yo lo voy a colgar en el canal. Y, y voy a comenzar más bien el otro tema, ¿cierto? Ya con la base de datos. Entonces este primero es como construcción de la captura de la base de datos. Listo. Que lo que hicimos fue como un formulario, un botón, y eso nos lo va a ir guardando aquí en una base de datos, ¿cierto? Entonces hasta esta parte es ese, como el sistema para la captura de datos. ¿Cierto? De todas formas, en 5 minuticos vengo.